Hay una imagen que no me ha abandonado en años. Es la de mis manos sobre el volante, a 40 minutos de casa, con una llamada entrante de un número que no reconocí. Era el vecino de enfrente. Un hombre mayor al que apenas saludaba de lejos cuando sacaba el carro. Me llamó porque no sabía a quién más avisar. Me dijo que había visto una camioneta de mudanzas frente a mi casa 2 días antes. Que habían sacado muebles. Muchos muebles. Que pensó que nos mudábamos, pero que le pareció raro no haberme visto a mí. Colgué sin despedirme. Aceleré sin pensar en el límite de velocidad, sin pensar en nada, con ese tipo de miedo que no tiene nombre todavía porque tu cabeza se niega a ponerle uno. Repasé mentalmente todo lo que podía tener una explicación lógica. Un malentendido. Una confusión de dirección. Algo que Andrés habría podido arreglar mientras yo estaba fuera. Llevaba 11 días en Monterrey cerrando un contrato que nos había costado meses conseguir. 11 días en los que hablé con mi esposo cada noche. 11 días en los que me preguntó cómo estaba, en los que me dijo que me extrañaba, en los que no dijo nada más. Cuando llegué a la calle, la casa seguía en pie. Eso fue lo primero que vi y lo primero que me engañó. La fachada era la misma. La misma pintura ocre que yo había elegido, el mismo portón de madera que tardamos 3 semanas en instalar porque yo quería ese y no otro. Todo igual por fuera. Pero la puerta no abrió con mi llave. La cerradura era nueva. Me quedé parada en la entrada de mi propia casa con la llave en la mano, sin entender. Llamé a Andrés. No contestó. Llamé 2 veces más. Nada. Entonces me senté en el escalón de la entrada, en el mismo escalón donde me había sentado la primera noche que dormimos aquí. Cuando todavía no teníamos ni cama y pusimos colchonetas en el suelo y abrimos una botella de vino barato y brindamos por lo que habíamos construido. Me senté ahí y algo dentro de mí supo, antes de que nadie me dijera nada, que lo que estaba a punto de descubrir iba a partirme en 2. Esa casa no era un bien raíz. Era la prueba de que yo había podido. Crecí en una familia donde el dinero siempre fue una herida abierta. Mi padre trabajó toda su vida en una empresa que lo despidió a los 52 años y nunca volvió a levantarse del todo. Mi madre cargó esa deuda emocional como si fuera propia y nos enseñó, sin querer, que la estabilidad era algo que les pasaba a otras personas. Yo decidí muy joven que no iba a heredar ese miedo. Estudié con becas. Trabajé desde los 18. A los 26 ya tenía mi primer departamento rentado. A los 31, esa casa. No era grande. Era suficiente. Y era completamente mía. O eso creía yo. Andrés llegó casi 2 horas después de que yo lo llamé. No llegó solo. Llegó con su madre. Eso fue lo primero que me indicó que lo que estaba pasando no era un error ni un malentendido. Los errores no necesitan testigos. Las traiciones sí. Esperanza bajó del carro con esa calma que siempre me había puesto los nervios de punta. Era una mujer de 63 años que caminaba como si el suelo le debiera algo. Bien vestida, bien peinada, con esa expresión de suficiencia que yo había aprendido a leer en 9 años de matrimonio. Era la expresión que ponía cuando creía que tenía razón. Y esa tarde la traía puesta como si fuera un escudo. Andrés no me miró a los ojos. Ese detalle lo guardé en algún lugar muy profundo de mi memoria, en el cajón donde uno pone las cosas que no puede procesar de inmediato porque si las procesa se cae. No me miró a los ojos. Me miró la frente, el hombro, el espacio entre mi cabeza y el portón. En 9 años de matrimonio ese hombre había sido incapaz de mentirme con los ojos. Por eso no me los ofreció esa tarde. Esperanza habló primero. Me dijo que habían tomado una decisión difícil pero necesaria. Usó exactamente esas palabras, difícil pero necesaria. Como si hubieran elegido cambiar de médico o vender un carro viejo. Me dijo que la casa estaba a nombre de Andrés, técnicamente, y que él había firmado los papeles porque la situación lo requería. Me dijo que su otro hijo, Germán, estaba en un problema muy serio y que la familia tenía que responder. Me dijo que el dinero ya estaba usado y que lo mejor era que yo lo entendiera y que entre todos encontráramos una solución. Hablaba en plural.
como si yo fuera parte de una decisión que nadie me había consultado. Me tomó varios segundos poder articular una palabra. No por debilidad, sino porque había demasiadas cosas peleando por salir al mismo tiempo y ninguna era suficientemente pequeña como para caber en una sola frase. Le pregunté a Andrés si era verdad. Asintió. Sin sonido. Solo un movimiento de cabeza hacia abajo, tan pequeño que casi no existió. Ahí fue cuando entendí que el problema no era la casa. El problema era que yo llevaba 9 años construyendo una vida al lado de un hombre que, en el momento más importante, eligió el silencio para no incomodar a su madre. La casa era recuperable. Eso, no sabía si lo era. Esperanza siguió hablando. Yo había dejado de escucharla. Estaba mirando el portón de madera. Pensando en las 3 semanas que tardé en conseguirlo. Pensando en el olor a pintura fresca la primera mañana. Pensando en cada cosa que había cedido, ajustado y sacrificado para llegar a ese escalón, ese portón, esa cerradura que ya no abría con mi llave. Cuando Esperanza terminó, le dije una sola cosa. Le dije que cometió el error más grande de su vida. La primera noche dormí en casa de mi amiga Lorena. No le expliqué mucho. Le dije que necesitaba un lugar y ella abrió la puerta sin preguntar, que es la definición exacta de una amistad real. Me dio sábanas limpias, una taza de té que no bebí y el silencio suficiente para que yo pudiera caerme a pedazos sin audiencia. No lloré esa noche. Eso vino después. Lo que hice esa noche fue pensar. Ordenar. Reconstruir la línea del tiempo con la frialdad de alguien que sabe que si se permite sentir ahora, no va a poder actuar mañana. Y yo necesitaba actuar. Repasé los hechos. La casa estaba escriturada a nombre de Andrés y mío, en copropiedad. Eso lo recordaba perfectamente porque había sido una conversación larga con el notario cuando la compramos. Ambos firmamos. Ambos éramos dueños. Eso significaba que para venderla, ambos teníamos que firmar la escritura de compraventa. A menos que uno de los dos hubiera otorgado un poder notarial al otro. Llamé a Andrés a las 11 de la noche. Esta vez sí contestó. Le pregunté directamente, ¿firmaste un poder notarial? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Luego me dijo que sí, pero que había sido hace tiempo, para un trámite diferente, y que su madre le había dicho que ese mismo poder servía para esto. Que él no sabía que iba a usarse para vender la casa. Que él pensó que solo era para unos papeles del predial. Le pregunté si lo creía él mismo mientras me lo decía. No contestó. Ahí estaba el mapa completo. Esperanza había encontrado un poder notarial que su hijo había firmado para un asunto menor y lo había usado, o lo había hecho ampliar con algún notario que no hizo las preguntas correctas, para escriturar la venta de una propiedad que no era solo de Andrés. O peor, Andrés sabía más de lo que admitía y había elegido no contarme nada durante 11 días de llamadas nocturnas preguntándome cómo estaba. Ninguna de las dos versiones me dejaba un lugar cómodo donde pararse. A las 7 de la mañana del día siguiente estaba en el despacho de una abogada que me había recomendado una colega años atrás. Llevaba conmigo la escritura original de la casa, los estados de cuenta que demostraban que el enganche y la mayoría de los pagos de la hipoteca habían salido de mi cuenta personal, y una claridad helada que solo da el dolor cuando decides no dejarlo paralizarte. La abogada escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me miró y me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que tenía un caso, pero que tenía que estar preparada para que fuera largo, sucio y agotador. Que la otra parte iba a intentar hacer que yo me cansara antes de que llegara el final. Le dije que me conocía poco. Lo primero que descubrí, cuando la abogada comenzó a revisar los documentos de la compraventa, fue que algo no cuadraba en el poder notarial. El documento original que Andrés había firmado 3 años atrás era un poder especial y limitado para realizar trámites de pago de servicios y gestiones administrativas relacionadas con el inmueble. Predial, agua, trámites de mantenimiento. Nada más. Era el tipo de poder que uno firma cuando viaja frecuentemente y necesita que alguien pueda pagar una multa o renovar un permiso sin que el titular tenga que estar presente. Ese poder no alcanzaba para vender. Sin embargo,
en la escritura de compraventa aparecía un poder notarial diferente, más amplio, fechado apenas 5 semanas antes de la venta. Un poder que sí incluía facultades de dominio, es decir, el tipo de autorización que permite disponer del inmueble. Ese poder tenía la firma de Andrés. Cuando mi abogada me mostró los 2 documentos uno junto al otro, el cuarto se me hizo pequeño. Le pregunté si eso era una falsificación. Me dijo que podía serlo, o podía ser que Andrés hubiera firmado ese segundo poder sin leer lo que firmaba, o convencido por su madre de que era algo menor. Que eso era precisamente lo que había que determinar. Y que cualquiera de los 3 escenarios tenía implicaciones legales distintas pero todas favorables para mí. Esa noche llamé a Andrés por última vez antes de que el proceso tomara su propio camino. Necesitaba saber, no para el juicio, sino para mí. Necesitaba saber si el hombre con el que había dormido 9 años era cómplice o cobarde. Hay una diferencia, aunque desde afuera se parezcan. Me dijo que su madre le había dicho que era un trámite para proteger la casa en caso de que a él le pasara algo. Que le había dicho que los abogados lo recomendaban cuando una propiedad tenía 2 titulares y uno viajaba frecuentemente. Me dijo que firmó sin leer porque era su madre y porque nunca pensó que necesitaba leer lo que su madre le ponía enfrente. Cobarde, entonces. No cómplice. En ese momento no supe si eso me aliviaba o me entristecía más. Porque un cómplice actúa con intención, y la intención al menos implica que tomaste una decisión consciente. La cobardía, en cambio, es una omisión. Es alguien que no hace nada mientras todo se cae. Y vivir 9 años al lado de alguien que no hace nada mientras todo se cae es un tipo de soledad que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Colgué. Escribí a mi abogada. Le dije que siguiéramos adelante con todo. El proceso legal tiene una textura que nadie te explica hasta que estás dentro de él. No es dramático. No es como en las películas donde hay un momento de confrontación en una sala y alguien confiesa bajo presión. Es lento, burocrático, y diseñado de alguna manera para hacerte sentir que estás pidiendo un favor en lugar de reclamando un derecho. Durante los primeros 3 meses viví en casa de Lorena. Pagué una renta simbólica que ella no quería aceptar y que yo insistí en pagar porque necesitaba sentir que no le debía mi estabilidad a nadie más. Ya había aprendido lo que pasaba cuando dependías de la generosidad de personas que en cualquier momento podían decidir retirarla. Seguí trabajando. Ese fue mi ancla. El contrato que había cerrado en Monterrey fue el inicio de una racha que, en retrospectiva, entiendo como el modo en que mi cuerpo decidió sobrevivir. Me volqué en el trabajo con una intensidad que ahora reconozco como disociación funcional. Si estaba en una junta, no estaba pensando en el portón de madera. Si estaba revisando números, no estaba pensando en Andrés mirándose los pies. El trabajo me salvó. O me ayudó a posponer el momento de caerme, que a veces es lo mismo. En el terreno legal, las cosas avanzaban. La pericial caligráfica sobre el segundo poder notarial fue la pieza clave. El análisis determinó que la firma de Andrés en ese documento presentaba inconsistencias con su firma habitual, particularmente en la presión del trazo y el ángulo de las letras iniciales. No era una falsificación grosera, pero había suficientes elementos para sostener que la firma había sido obtenida bajo condiciones que requerían explicación. Esperanza contrató un abogado. Eso me lo dijo mi abogada con una nota de satisfacción discreta en la voz, porque significaba que se habían dado cuenta de que el problema era real. El abogado de Esperanza intentó primero una estrategia de acuerdo. Mandó una carta ofreciendo devolver parte del dinero a cambio de que yo desistiera de la demanda. La cantidad que ofrecían era menos de la mitad del valor de la casa. Guardé la carta. Le dije a mi abogada que la archivara como evidencia de que la otra parte reconocía una deuda. Y que siguiéramos. No quería el dinero. Quería la casa. Quería que quedara en un documento oficial, con sello y firma de juez, que esa casa era mía y que lo que habían hecho era un delito. Quería que existiera un papel en algún archivo que dijera que yo no me había dejado. Eso no tiene precio. Y Esperanza iba a aprenderlo. Fue durante el 6º mes del proceso cuando descubrí la parte de la historia que nadie me había contado completa.
El dinero de la venta de la casa, que había sido vendida por debajo del valor de mercado con una rapidez que ahora entendía como parte del plan, había ido a parar a manos de Germán, el cuñado. No para saldar una deuda cualquiera. Para saldar una deuda con personas que no eran precisamente un banco. Germán llevaba años con un problema de juego que la familia conocía y callaba con la misma habilidad con la que algunas familias callan todo lo que amenaza la imagen que tienen de sí mismas. Había pedido dinero prestado en lugares donde el interés no se cobra en porcentajes sino en amenazas. Esperanza lo sabía. Andrés lo sabía. Y ninguno de los dos me dijo una sola palabra en 9 años. Me enteré por Germán mismo. Me llamó una tarde, sin que yo lo esperara, desde un número desconocido. Estaba en otra ciudad. Su voz tenía esa calidad particular de alguien que no ha dormido bien en semanas. Me dijo que lo sentía. Que él nunca había pedido que vendieran mi casa. Que cuando su madre le dijo de dónde venía el dinero se había peleado con ella. Que él sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que en ese momento estaba desesperado y aceptó porque si no aceptaba no respondía por lo que pudiera pasar. Le escuché todo sin interrumpirlo. Cuando terminó le pregunté una sola cosa: ¿Andrés sabía para qué era el dinero antes de firmar? Hubo una pausa. Me dijo que sí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el carro, en el estacionamiento de la oficina, durante no sé cuánto tiempo. El sol bajaba y yo miraba el tablero sin verlo. Procesando. Reordenando todo lo que creía saber. Andrés no era solo cobarde. Era alguien que había tomado una decisión y había elegido que yo no formara parte de ella. Había decidido que su familia, con todos sus secretos y sus deudas y su caos, valía más que lo que habíamos construido juntos. No lo había dicho. No había tenido esa conversación. Simplemente había firmado un papel y había seguido llamándome cada noche para preguntarme cómo estaba. Hay traiciones que gritan y traiciones que susurran. Las que susurran duelen más tiempo. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Lloré de verdad, sin contenerme, sin el modo funcional que me había mantenido en pie los meses anteriores. Lloré por la casa, sí. Pero sobre todo lloré por los 9 años en los que creí que había construido algo con alguien, cuando en realidad había construido algo sola y simplemente había permitido que alguien viviera dentro de ello. El juicio tuvo un momento que mi abogada llamó el punto de quiebre, y que yo llamaría el momento en que Esperanza se convirtió en su propio peor testigo. Fue durante su declaración. El abogado contrario la había preparado para sostener que Andrés había firmado el poder notarial de forma libre, informada y voluntaria. Y que la venta había sido una decisión familiar legítima tomada en un momento de crisis. Era una estrategia que podía funcionar si Esperanza se mantenía en el guión. No se mantuvo. El juez le preguntó, de forma directa, si en algún momento me había informado a mí, como cotitular del inmueble, sobre la intención de vender. Esperanza respondió que yo era la esposa de su hijo, no la dueña de la casa. El juez le pidió que repitiera la respuesta. Ella la repitió, con la misma seguridad, con la misma expresión de suficiencia que yo conocía tan bien. Mi abogada no necesitó decir nada. Dejó que el silencio de la sala hiciera el trabajo. Porque en esa respuesta, Esperanza había dicho en voz alta lo que había creído siempre, que yo no era dueña de nada. Que había estado en esa casa como una inquilina tolerada. Que el matrimonio con su hijo me daba presencia pero no propiedad. 63 años acumulando esa convicción y la había soltado frente a un juez con escudo nacional en la pared. El abogado contrario cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Andrés no fue al juicio. Firmó una declaración en la que reconocía que no había sido plenamente informado del alcance del poder que había otorgado, y que de haber conocido las consecuencias no habría dado su autorización para la venta. Era la versión legal de seguir eligiendo el silencio, pero esta vez el silencio le servía a mi caso. Las semanas siguientes fueron de alegatos, documentos y esperas. Pero algo había cambiado en la textura del proceso. Se sentía diferente cuando estás del lado al que la evidencia favorece. No más ligero, exactamente, sino más firme. Como caminar sobre suelo sólido después de meses en terreno pantanoso.
Mi abogada me llamó un jueves por la tarde para decirme que el juez había emitido su resolución. Me dijo que ganamos. No grité. No lloré. Me quedé muy quieta con el teléfono en la mano y sentí algo que no era alegría exactamente. Era algo más parecido al alivio que sientes cuando por fin se va el dolor de muelas que cargaste tanto tiempo que ya casi lo habías normalizado. No es felicidad. Es el cuerpo recordando lo que era estar bien. Le di las gracias a mi abogada. Colgué. Y llamé a Lorena. La resolución judicial anuló la compraventa por vicios en el consentimiento y uso indebido de poder notarial. La casa volvía a estar inscrita a mi nombre, y al de Andrés, en el registro público de la propiedad. Pero la historia no terminó ahí. Las historias reales nunca terminan en el papel. Los compradores, una pareja que había adquirido la casa de buena fe y que ya vivía en ella, tuvieron que ser notificados de la resolución. Eso abrió otro proceso. Ellos tenían derecho a recuperar lo que habían pagado, y esa responsabilidad recaía sobre quien les había vendido algo que no tenía plenas facultades para vender. Es decir, sobre Esperanza. Para ese entonces, el dinero de la venta ya no existía. Germán lo había usado en su totalidad. Esperanza no tenía el capital para devolver a los compradores. Y los compradores, comprensiblemente, no estaban dispuestos a perder su inversión sin pelear. Se abrió una demanda civil en su contra. Yo no fui parte de esa demanda. Ya no necesitaba serlo. Pero la seguí de lejos, con esa atención distante con la que uno observa las consecuencias de algo que desencadenó sin buscarlo. En paralelo, mi relación con Andrés terminó de la única manera en que podía terminar, en silencio. No hubo una conversación final, no hubo un cierre dramático. Él recogió sus cosas un sábado que yo me aseguré de no estar en casa. Dejó sus llaves en la barra de la cocina. Esas llaves que ya no abrían nada porque yo había cambiado las cerraduras el mismo día en que recuperé la propiedad, pero que él dejó ahí de todas formas, como un gesto que no sé si fue un adiós o una disculpa. Las guardé en una cajita en el fondo de un cajón. No por sentimentalismo, sino porque necesitaba que existieran como recordatorio de lo que pasa cuando alguien cree que su silencio no tiene peso. Las llaves de algo que ya no abre. Esa era la metáfora perfecta para un matrimonio que había muerto mucho antes de que yo lo supiera. Lorena me preguntó, una noche, si lo odiaba. Le dije que no. Que el odio requiere energía y yo tenía cosas mejores en que gastarla. Que lo que sentía era algo más parecido a la tristeza de descubrir que conociste mal a alguien que conociste bien. Hay personas que son valientes en las cosas pequeñas y cobardes en las únicas que importan. Andrés era una de esas personas. Y yo había tardado 9 años en verlo porque no quería. Eso también era una verdad que tenía que cargar. Nadie nos traiciona solo desde afuera. Hay cosas que no planeé y que pasaron de todas formas, porque la vida tiene una manera de terminar las historias que la justicia deja incompletas. 6 meses después de la resolución, me enteré de que Esperanza había perdido su departamento. No directamente por la demanda de los compradores, aunque ese proceso también avanzaba en su contra. Lo perdió porque Germán, al que ella había sacrificado mi casa para proteger, había vuelto a endeudarse. Y esta vez Esperanza había firmado como aval de algo que no debía firmar. La ironía era tan perfecta que casi parecía inventada. La mujer que vendió la casa de su nuera para darle dinero a su hijo se quedó sin casa porque ese mismo hijo la usó como garantía para sus siguientes deudas. El círculo completo. El mismo patrón, la misma dinámica, el mismo final. Solo que esta vez no había una nuera a quien quitarle nada. Me lo contó una conocida en común, sin malicia, como quien cuenta un chisme de vecindad. Esperé a estar sola para procesarlo. No sentí satisfacción. Eso me sorprendió, porque durante meses había imaginado ese momento con algo que se parecía a la venganza. Pero cuando llegó de verdad no había nada de eso. Solo una especie de cansancio. El cansancio de confirmar algo que ya sabías, que las personas que hacen daño sin consecuencias no aprenden. Solo repiten. Esperanza no perdió su casa porque yo gané la mía. Perdió su casa porque siguió siendo quien era. Andrés me buscó una vez, después de enterarse de lo de su madre.
Me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. Le contesté que no había nada que hablar, que le deseaba que estuviera bien y que cuidara a su madre, porque alguien tenía que hacerlo y ya había quedado claro que ella no era capaz de cuidarse sola. No respondió. Lo de Germán lo supe después, casi por accidente. Alguien que lo conocía me dijo que estaba bien, que había conseguido trabajo en otra ciudad y que al parecer estaba intentando poner distancia entre él y todo lo anterior. No sentí nada especial al respecto. Germán era un hombre roto que había hecho daño porque estaba roto. Eso no lo absuelve. Pero ya no era mi problema cargarlo. Yo tenía mi casa de vuelta. Y tenía algo más, algo que no estaba en ningún documento legal pero que era quizás lo único que realmente había ganado en todo ese tiempo, la certeza de que podía perderlo todo y reconstruirlo sola. Que no necesitaba que nadie validara mi propiedad sobre lo que yo misma había levantado. Que la única firma que verdaderamente importaba en esa escritura era la mía. Eso no me lo podía quitar nadie. Ni con un poder notarial. Volví a la casa un martes por la tarde, sin ceremonia. Llevaba las llaves nuevas en la mano, la misma bolsa de siempre al hombro y nada más. No llamé a nadie para compartir el momento. No tomé fotos. Entré, dejé la bolsa sobre la barra de la cocina y me quedé parada en el centro de la sala, en el mismo lugar donde había una vez bailado con Andrés la noche que llegamos por primera vez. Cuando los muebles todavía no llegaban y pusimos música desde el teléfono y el sonido rebotaba en las paredes vacías. Las paredes ya no estaban vacías. Los compradores habían traído sus muebles, su vida, su presencia. Tuve que comprar cosas nuevas. Empezar de nuevo dentro de un espacio que era mío pero que necesitaba reconocerse como tal otra vez. No me molestó. Hay algo poderoso en la posibilidad de elegir cada objeto desde cero, sin cargar el peso de lo que representaba antes. Puse una cafetera primero. Luego una mesa. Luego, poco a poco, el resto. Lorena vino a cenar la primera semana. Abrimos una botella de vino, no barato esta vez, y nos sentamos en el suelo porque todavía no tenía sillas, y brindamos sin decir nada porque no había nada que decir que estuviera a la altura del momento. Hay victorias que no caben en palabras. Solo en el peso del vaso en la mano y el olor de una casa que vuelve a ser tuya. He pensado mucho, desde entonces, en qué significa construir algo. Construir algo no es solo poner los ladrillos. Es también estar dispuesta a defender lo que levantaste cuando alguien decide que le pertenece más que a ti. Es no cansarse aunque el proceso sea largo y feo y agotador. Es saber que el papel con el sello del juez importa, sí, pero lo que importa más es lo que tú sabes sobre ti misma cuando todo termina. Yo supe que no me había roto. Supe que había elegido bien en cada paso que tomé cuando la vida me puso a prueba. Llamé a la abogada, mantuve el trabajo, no cedí al acuerdo fácil, no le guardé rencor a Germán aunque tenía razones. No odié a Andrés aunque tenía más razones todavía. Esperanza perdió su hogar. Pero yo no voy a vivir en esa parte de la historia. Ella tomó sus decisiones y cargó con ellas. Eso no me convierte en vencedora. Me convierte en alguien que siguió de largo. Hay una frase que leí una vez y que no recuerdo de quién es, pero que se quedó conmigo: la venganza más real no es ver caer al que te hizo daño. Es que te importen tan poco que ni siquiera volteas a verlos caer. Eso es lo que soy hoy. Soy la mujer que vive en su casa. La que construyó, perdió y reconstruyó. La que aprendió que el nombre en una escritura es solo el principio de lo que significa ser dueña de algo. La que se quedó.